Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición de DTV para compartir con ustedes el último rato, las últimas horas antes del fin de semana, antes del proceso electoral, ya cerrando la semana, una semana sin actividad en el Congreso de la Nación, pero bueno, con otro tipo de acciones que también se fueron desarrollando, principalmente con el cierre ya del proceso electoral y lo que se va a definir este domingo, ¿no? En caso de que no se resuelva quién gane en primera vuelta las presidenciales, va a haber otra posibilidad para votar y elegir presidente, presidenta de la Nación, pero sí se va a definir el Congreso de la Nación y las gobernaciones de 4 provincias. Así que de eso vamos a estar conversando un poco, la información técnica que hay sobre la cantidad de mesas, sobre el dispositivo de desarrollo para las elecciones, un movimiento de muchísima gente, más de 80.000 personas solamente del Correo Argentino, muchos también miembros de la seguridad, de las fuerzas de seguridad provinciales, locales, nacionales, así que un repaso un poco estadístico también de esa información. Y el 22 no solamente va a haber elecciones, sino que se va a conmemorar un nuevo Día Nacional del Derecho a la Identidad, una ley, la 26.001, que se estableció allá por el año 2004, un 22 de octubre se aprobó y por eso se estableció también esa fecha en relación a el reconocimiento de la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo para la restitución de identidad de hijos e hijas nacidas, niños, niñas en su momento, nacidas en cautiverio, muchos también secuestrados en los pocos días de haber nacido con sus padres y llevados a centros clandestinos de detención. Y en ese contexto también algo muy importante que tiene que ver con la búsqueda aún de un número todavía indefinido, pero se estima que son alrededor de 300 personas ya adultas de 47, de 46, de 48 años que han nacido en el contexto de la dictadura cívico-militar, en el contexto de los centros clandestinos de detención y les han falseado su identidad. Aún hoy se está cometiendo ese delito de falsedad de identidad sobre muchas personas en Argentina y también es una buena ocasión para recordar el próximo 22 de octubre cuando votemos, ¿no? El momento de inventar la urna, el voto en la urna también es un momento de reflexión, 40 años de democracia y estas ausencias que están ahí también, por ahí en nuestras mesas, por ahí también en la misma fila, pero no conocen su identidad. Vamos a repasar esa ley y también varias otras leyes importantes que nos han dejado estos 40 años de democracia. Para comenzar, queremos compartir con ustedes este video sobre el resumen de la semana de la actividad que hubo aquí en el Congreso. Años, democracia siempre. Diputados Argentina. Justamente el resumen de la semana, de esta manera habilitamos el programa de hoy y le doy la bienvenida a mis colegas y amigas que están conmigo en la mesa, palpitando ya las últimas horas de esta semana preelectoral. Gaby Vulcano, ¿cómo anda? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Amán? ¿Ansiosa? Sí, con mucha ansiedad porque, bueno, tenemos mucho trabajo por delante el día domingo y final muy abierto, así que veremos qué pasa. ¿Cómo anda aquí la juventud? Sebadira, Débora Urieta, también. No recuerdo haber vivido con tanta ansiedad. Mirá que yo me pongo ansiosa muy fácilmente. Sí. Pero una elección como esta, como dice Gaby, un final tan abierto y con 3 escenarios o 5 escenarios, lo que quieras, tan diferentes entre sí que... ansiosa. Hasta última hora vamos a ver qué pasa, ¿no? Sí, tal cual, se está jugando mucho en una elección que va a ser clave, que a nivel parlamentario tenemos que decir que va a quedar configurada la nueva composición parlamentaria, porque las PASO habían sido como una gran encuesta sin vicios metodológicos, pero la elección que termina definiendo realmente cuál va a ser la composición parlamentaria va a ser la de este domingo. Así que bueno, viendo con mucha ansiedad, creo que es el común denominador de todos los que estamos en esta mesa y quienes nos están viendo del otro lado. Es como que las campañas ya están en pausa, lo único que permanece activo es la micromilitancia en redes, que es el único reducto al cual nos llegan las regulaciones, las normas,
Pero haciendo un plano más general, se puede decir que las campañas están en pausa y estamos como, ya se jugaron los primeros 90 minutos y estamos como esperando la definición por penales. Sí, total. Yo tengo esa sensación de que ya se hizo todo lo que se Falta tenía un que hacer, montón es todavía, esperar a que se porque defina el partido. Nada más. hasta el domingo más o menos a las 10 de la noche ya no van a estar los datos, Sí. digamos, más certeros, los datos más de las tendencias ya irreversibles por la forma en que se cargan los datos, pero también estuve leyendo hoy que se amplió el dispositivo de kit de emisión de los telegramas, ¿no? Hay como 12.000 establecimientos de los más de 20.000 que hay para todo este proceso en todas las escuelas. Bueno, ahí hay un dispositivo que dicen que entre las PASO y esta parte de las generales se multiplicaron, se instalaron mayor cantidad de terminales para que la información llegue más rápido. Eso está buenísimo porque es un país muy grande. Sí. Hay 35 millones de personas habilitadas para votar, Sí. más o menos. Hay que recordar que en las PASO anteriores no votaron 10 millones de personas. Hay mucha expectativa que va a pasar con esas 10 millones de personas que no votaron, si van a votar ahora en las generales. Y me parece que también lo interesante es que si bien el lunes no sabemos si vamos a tener el nombre ya del presidente o la presidenta, o a haber que esperar para segunda vuelta, eso no lo sabemos. Lo que sí es vamos a tener los nombres de los 24 senadores que se van a elegir y también de las 130 diputados que se elegirán el día domingo. Va a haber más o menos 104.500 mesas aproximadamente y son alrededor de, como decíamos, 20.000 establecimientos donde se van a estar distribuyendo un dispositivo que hace posible, ya desde hace una semana empezaron a circular y a llevarse todos los distritos de la Argentina de las urnas y las boletas habilitadas, y mañana también hay un gran despliegue desde temprano porque vamos a ver también el sábado y el domingo muchos colectivos escolares, ¿no? Por los centros de los correos y las escuelas llevando boletas, llevando todo para organizar y ordenar y, bueno, poder votar, que es lo que va a pasar el domingo, y es una cosa, un acto muy inspirador también, ¿no? Un momento muy interesante. Como se reduce el número de boletas, porque ya no hay paso. Hay solo 5. Hay solo 5 candidatos a presidente y a la vez no hay como antes que tenías, bueno, las boletas también de diputados y demás, doble boleta y qué sé yo. Uno intuye que los resultados van a estar antes. Pero bueno, hasta que no haya una tendencia definida, si el final viene muy abierto, muy ajustadito, como uno intuye que puede hasta pasar. ahora, el domingo, Sí, capaz bueno. que termina pasando otra cosa, ¿no? Pero bueno, capaz hay que esperar la misma cantidad de tiempo para tener los primeros números. Seguramente los resultados estén antes. Es una cuestión de ensayo y error. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, la jueza en lo electoral, María Servini de Cubría, tomó nota de esas demoras innecesarias que ocurrieron y ya se determinó que va a cambiar el procedimiento a la hora de la votación. Se van a, la persona, el elector va a ingresar al cuarto oscuro, va a agarrar la boleta, también va a imprimir, va a ser boleta impresa de papel, o sea que cambia el sistema de votación y lo va a meter no en 2 urnas separadas, sino en la misma urna, así que ya de por sí todo ese procedimiento simplifica Lo que los sí no va a tiempos. estar es en una boleta única la elección para la ciudad de Buenos Aires. Van a estar en boletas separadas. Exacto. Una que sea diputados, no elige senadores, así que es diputados nada más. Diputados del Parla Sur y del Distrito Nacional y Distrito de la Ciudad, presidenta, ¿no? De la Nación. Y nada más. Por un Pero lado los después el cargos ciudad- nacionales y, Y por otro lado, Claro. los cargos de la Los de ciudad. jefe de ciudad. gobierno, Sí, de la misma manera- porteños, Legisladores y legisladores comuneros. De la misma manera que se había ordenado en la elección anterior, con la diferencia de que ahora, primero que impreso. la boleta va a estar impresa, lo cual despeja algún tipo de suspicacia que se pueda generar, y lo va a depositar el ciudadano o ciudadana en la misma urna. Tienen que fijarse si quieren el número de orden, la mesa donde votan, en general Claro. son las mismas. Lleven su documento nacional de identidad, tarjeta y vayan a votar el domingo. Aman, hay algo hasta las 6 de la tarde. importante para remarcar, porque a veces hay un poco de confusión. ¿Qué pasa con aquellas personas que no votaron
votaron en las PASO pueden votar en las generales, sí pueden votar en las generales. Y si llega a haber segunda vuelta y alguna persona o algunas personas deciden no ir a votar en las generales, ¿pueden votar en la segunda vuelta? Sí pueden votar en la segunda vuelta. Hay que recordar que el voto es un derecho y por lo tanto no pueden impedirte de votar. Obviamente hay que estar en el padrón electoral, hay que ir con la documentación pertinente para poder votar. Y también hay que aclarar que si alguien decide no ir a votar, tiene que explicar, dar cuenta en la justicia electoral por qué razón no pudo ir a votar o no fue a votar. Claro, hay excepciones, ¿no? Obviamente hay aquellas personas que están a más de 500 kilómetros, aquellas personas que por alguna razón de enfermedad no pueden asistir. Bueno, hay los algunas mayores de excepciones. 70 años, ¿no? Por ejemplo, el voto es optativo. Años, y también entre los 16 y 18 años no es obligatorio, si bien ya todos los jóvenes mayores de 16 años tienen la posibilidad de votar, no se le aplica una penalidad a aquellos jóvenes de 16 y 17 años que decidan no votar. También hay que ver, bueno, qué pasa con esa franja etaria, qué pasa, como decíamos antes, con estas 10 millones de personas que no votaron en las PASO, si ese número sube o no sube, porque votó el 70% del padrón electoral en las PASO. Sí, en general entre las PASO y las generales hay un incremento del número de votantes y también es en la ciudad de Buenos Aires, en el AMBA, es gratuito el transporte, ¿no? Para poder facilitar la circulación de los votantes hacia los centros de votación. Vayan con paciencia, con buena onda, que hay mucha gente que estaba trabajando en ese momento, que está dando su tiempo también para que la elección salga, que salga bien, que sea representativa. Tienen buena onda, eso, a quienes están fiscalizando, presidentes de mesa, autoridades, ahí. Eso, un gran despliegue. Piensen cuando van a votar que hay un montón de gente que está laburando, haciendo posible que eso salga bien. Y es una foto también de un momento de la Argentina y una decisión que tomamos entre todos y todas. Así que, bueno, todo eso para chiquita, que vayan con la última versión del documento nacional de identidad, porque puede pasar que alguna persona que por ahí nos está viendo, como es mi caso, tenemos más de un DNI, ¿no? Porque en algún momento no lo encontrábamos, fuimos al Registro Nacional de las Personas, hicimos un nuevo DNI, entonces queda invalidado automáticamente las anteriores versiones del DNI, si es que todavía lo tienen. Vayan con el último, que es el que va a tener en sus manos las autoridades de mesa, van a poder cotejar los datos con ese DNI y solamente va a estar autorizado ese DNI para poder sufragar. Así que, bueno, una acotación al pie que puede ayudar a algunas personas a que puedan ejercer su derecho a votar. Buenísimo. De esta manera vamos a estar acompañándoles estas 2 horas hasta las 9 de la noche, pero también queremos repasar en estos 40 años de democracia algunas leyes que nos han marcado la vida y que nos han transformado también como sociedad. Hablábamos que va a coincidir el próximo 22 de octubre con el Día Nacional del Derecho a la Identidad en referencia y en relación a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo, y queremos repasar ahora una ley también que se aprobó durante los años de la democracia, que es la 23.551 y tiene que ver con la creación del Banco de Datos Genéticos. Banco Nacional de Datos Genéticos, 1987. La ley 23.511, que creó el Banco Nacional de Datos Genéticos, fue aprobada por el Senado el 31 de octubre de 1986. El 13 de mayo del año siguiente haría lo propio la Cámara de Diputados. El Banco Nacional de Datos Genéticos es la institución encargada de obtener y almacenar información genética para determinar el parentesco en el caso de las y los hijos de personas desaparecidas, secuestrados junto a sus padres o que nacieron en cautiverio durante la dictadura. Gracias a este banco, más de 130 nietos y nietas recuperaron su identidad y desde hace más de 34 años trabaja para encontrarlos a todos.
el proceso, ¿no?, que se ha dado en la Argentina en estos 40 años de democracia, que celebramos este 10 de diciembre, cuando recambien justamente las autoridades presidenciales del país, cuando suman los nuevos diputados y senadores que recambien esta Cámara, en un contexto también de fortalecer la memoria, la verdad y la justicia con legislación, ¿no?, que dé cuenta, que ponga sobre la mesa los procesos de búsqueda de identidad en este caso, porque todavía quedan muchas personas, muchos adultos hoy que no conocen sus orígenes, ¿no?, que no saben, que están viviendo con una identidad falseada, que tampoco los genocidas aportan información sobre eso, tampoco los candidatos y candidatas que están cercanos a los genocidas, no aportan información sobre el destino de estas 300 aproximadamente personas, es lo que se está contabilizando, porque hubo ya 133, 133, ¿no?, más o fue menos. el último nieto recuperado, que cabe aclarar que el último nieto recuperado por abuelas de Plaza de Mayo por primera vez va a votar este domingo con su identidad con su constituida, identidad restituida. En el Día Nacional de la Identidad, Qué como fuerte. justicia poética, digamos, ¿no? Y mucha lucha A full. sobre todo y conciencia colectiva, porque son leyes votadas por amplias mayorías, y queremos recordar también en este contexto el sentido de la ley para reconocer el 22 de octubre como Día del Derecho a la Identidad, la 26.001. Entre 1976 y 1983, el miedo ocupó cada rincón de la Argentina. La dictadura cívico-militar tomó el poder por la fuerza, dándole lugar a uno de los periodos más oscuros de nuestra historia. Secuestros, desapariciones, familias separadas y centenares de bebés nacidos en cautiverio, cambiándoles el nombre y apropiándose de sus identidades. Desde ese mismo miedo surgió un amor poderoso, formado por mujeres, madres y abuelas de las personas desaparecidas. Valientes, salieron a las calles y reclamaron en nombre de sus hijos y nietos. Años de búsqueda y lucha incansable hicieron que más de 130 personas recuperen su identidad, recuperando también su historia, sus raíces. Fue entonces una muestra profunda de cómo el amor logró trascender el miedo. Hoy celebramos el Día Nacional por el Derecho a la Identidad, en homenaje a ese amor, a esas mujeres, a las abuelas de Plaza de Mayo, quienes con su lucha, memoria y justicia siguen recuperando historias, brindando servicio, trabajando día a día en recordarnos que los argentinos y argentinas nunca más vuelvan a sentir el miedo. Uniendo voces. Diputados Argentina. Veíamos ahí, ¿no?, el sentido de esta ley que ya se aprobó hace bastantes años atrás, pero que viene también en ese desarrollo de ir institucionalizando desde la política argentina la necesidad de recuperar la información que todavía falta sobre los destinos de muchas personas que fueron secuestradas y están todavía desaparecidas en los centros clandestinos de detención, la identificación de muchos cuerpos, hay todavía datos y rastros de ADN que no se han podido cotejar ni incorporar al Banco Nacional de Datos Genéticos, y así también el cruce de información para conocer y restituir las identidades, ¿no? Es un proceso colectivo de toda la Argentina, más allá que en estos tiempos electorales haya sectores que buscan cuestionarlos y demonizarlos, ¿no? Sobre todo desvalorizar un trabajo social y político que hemos hecho todos los argentinos y las argentinas, y que tiene este respaldo y este entramado legal que también está bueno y es necesario recordar todo el tiempo. Sí, que es un tema que se volvió a meter en la campaña de lleno, que hasta se puso en discusión si hubo o no una guerra. Es como que retrocedimos un montón, estando a 40 años de, bueno, el arranque, Sí, la hubo vuelta a la algunos democracia, diputados ¿no? que resucitaron la teoría de los excesos, ¿no? Y de los dos demonios. Como si no hubiera habido un plan sistemático de secuestro y desaparición de personas, y termina siendo caballito de batalla de algunos de los espacios políticos, algo que parecía ya saldado por la democracia. Bueno, vuelve a reabrirse ese debate y se pone
en medio del debate, no podemos decir demasiado porque estamos en medio de la vida electoral, pero bueno, sí hay que decir esto, ¿no? Bueno, legislación como la que estamos repasando y también decisiones judiciales, ¿no? Sí. Porque el juicio a apropiación, plan sistemático de apropiación de menores, es el que abre nuevamente, luego de la nulidad de las leyes de impunidad, el proceso de juzgamiento de los genocidas, ¿no? Sí, hay algo interesante. Yo justo esta semana estuve en el predio de la ex ESMA y me pareció importante dos cosas. Por un lado, ver la cantidad de jóvenes de escuelas secundarias que van ahí para recorrer y saber qué es lo que pasó en nuestro país, qué pasó en ese predio, que fue uno de los principales centros clandestinos de detención por el que pasaron más de 5.000 personas, que muchas de las cuales, o la gran mayoría, está todavía desaparecida. Y el otro tema es que justamente la ex ESMA fue, hace muy poquito, fue declarado Patrimonio Histórico de la Humanidad. Y en ese sentido se hizo un reconocimiento a nivel internacional que hubo un plan sistemático para desaparecer y asesinar personas. Ese reconocimiento, más allá de lo que tiene que ver con todo lo que se consiguió aquí en nuestro país, ese reconocimiento viene a nivel internacional. Por lo tanto, también me parece que algunos discursos que recién mencionaban, y como dice Seba, estamos en veda electoral y no podemos profundizar mucho más sobre esto, pero me parece que esos discursos chocan directamente con algo que no tiene que ver ya ni siquiera con un debate interno, sino con lo que están planteando desde afuera cuando, por ejemplo, declaran como monumento histórico de la humanidad a un lugar como la ex ESMA. Y ahí en la ex ESMA está también el avión, el Skyban, que lo pusieron hace poco tiempo, que se recuperó hace poco tiempo, así que también... El avión que se utilizaba para los vuelos de la muerte. Sí, está bueno para recorrer y ver. Además está el Museo Malvinas, hay distintos espacios más allá del centro clandestino que sigue siendo un espacio para la memoria para recorrer. Recomiendo las visitas de las 5, muy impresionantes, el primer domingo de cada mes, y está buenísimas porque, bueno, se plantean distintos ejes y además también porque hay muchas actividades culturales, ¿no? Como espacio. Vamos a repasar algunas historias también en primera persona en relación a este Día Nacional del Derecho a la Identidad. En este caso, Claudia Poblete Slaxi, que fue recuperada su identidad en el año 2000. Ella nació en el 78, estuvo desaparecida durante todo ese tiempo, apropiada durante todo ese tiempo, nació en un centro clandestino y nos cuenta en primera persona la importancia de reconocer este 22 de octubre, Día Nacional del Derecho a la Identidad. 22 de octubre, Día Nacional por el Derecho a la Identidad. Mi nombre es Claudia Victoria Poblete Laxic. Yo soy hija de José Liborio Poblete Roa y de Gertrudis Laxic. Ellos eran militantes populares. Mi padre era una persona con discapacidad y militaba por los derechos de las personas con discapacidad. Ellos están desaparecidos. Fuimos secuestrados los tres el 28 de noviembre de 1978. Fuimos llevados al centro clandestino de detención El Olimpo. Yo tenía 8 meses de edad cuando sucedió esto. Tuve unos días en el centro clandestino junto con mi madre y luego los represores del lugar me sacaron de ahí, le dijeron a mi madre que me iban a llevar con su familia materna, pero no lo hicieron. Me entregaron a un teniente coronel y a su esposa, que me apropiaron y me criaron como si hubiera sido hija biológica de ellos durante 21 años. Hasta que pude recuperar mi identidad gracias a la búsqueda de mi familia y, bueno, y de todas las abuelas de Plaza de Mayo. Mi abuela se enteró ese mismo día, el 28 de noviembre, porque vivía muy cerca de donde yo vivía con mis padres, y a partir de ese momento empezó su proceso de búsqueda, ¿no? Al principio en soledad, preguntando en las comisarías, incluso en hospitales, en dependencias del ejército, tratando de buscarme a mí y a mis padres. Después de esa búsqueda se unió mi otra abuela, mi abuela materna, y ellas durante un tiempo compartieron ese espacio juntas. Al principio en soledad, ¿no? Después mi abuela, que trabajaba muy cerca de la Plaza de Mayo, un día vio la ronda de las madres y de las abuelas en la plaza y se acercó, y una de las abuelas que estaba la invitó a participar, ¿no? A unirse a ellas, que ellas todas buscaban a sus hijos, a sus hijas y a sus nietos y nietas. Y a partir de ahí mi abuela empezó a participar en Abuelas de Plaza de Mayo. Ella y, bueno, y en cierta manera también toda su familia, ¿no? Mis tíos, mis primos todavía eran muy pequeños, pero bueno.
tías y tíos. Mi abuela materna, junto con ella, buscó durante un tiempo, pero bueno, mi abuela materna luego se suicidó en el año 81 y obviamente no pudo continuar con la búsqueda. A mí me buscaron durante 21 años y recién en el año 2000, a través de denuncias que había llegado a abuelas desde casi la vuelta a la democracia, pero bueno, recién en el año 2000 se pudo comprobar que yo realmente no era Mercedes Landa como me habían criado, sino Claudia Victoria Poblete. A mí me llega una citación judicial, yo no me busqué a mí misma, si bien desde la adolescencia podía llegar a tener algunas dudas por la edad que tenían mis apropiadores, que eran muy mayores, yo no había hecho el proceso de buscarme a mí misma. Había sido criada también en un ambiente muy cerrado donde no llegaba información. A partir del examen de ADN se pudo comprobar mi verdadera identidad y a partir de ese momento comenzamos a conocernos, ¿no? con mi familia verdadera. Fue un proceso largo que se hizo muy de a poco, con mucho respeto de parte de todos ellos, porque siempre me demostraron paciencia y cariño, ¿no? en todo este camino. Y finalmente pudimos construir un vínculo que hoy por hoy es un vínculo familiar. Yo tengo una hija, tengo un hijo, ellos crecen con su verdadera identidad, se sienten parte de esta familia que formamos. Y bueno, yo hoy por hoy también comencé a trabajar en Abuelas de Plaza de Mayo, participo de las reuniones de comisión directiva, tomando un poco un rol en este traspaso generacional, ¿no? que estamos tratando de hacer, porque bueno, las abuelas son mayores y la búsqueda continúa porque todavía faltan muchos nietos y nietas por encontrar. La identidad para mí es sobre todo una construcción, ¿no? O sea, es una cosa que uno nos interpela a través de toda la vida, pensar quiénes somos, quiénes queremos ser, mirar nuestro pasado y decir quiénes fuimos, cómo construye todo eso que fuimos, quiénes somos ahora. Es los vínculos que tenemos con los demás. Lo que sí para mí es innegable es que la identidad es un concepto que está profundamente ligado a la libertad. Uno no puede ser totalmente libre si no sabe quién es y sobre todo si ese no saber está ocultado a través de una mentira, ¿no? Una mentira avalada en su momento por el terrorismo de Estado. Y también tiene de particular que la identidad es algo propio, pero que también se transmite de generación en generación. Mientras uno no sabe quién es y tiene hijos o hijas, esos hijos e hijas tampoco van a saber quiénes son. Por eso es tan importante resolver las apropiaciones lo antes posible para que no solo los nietos y nietas que fuimos apropiados podamos saber quiénes somos, sino también nuestros hijos e hijas y bueno, para toda la sociedad. La búsqueda de las abuelas de Plaza de Mayo sigue vigente. Esto fue parte de nuestra historia, pero no es algo que haya quedado en el pasado. Todavía buscamos a más de 300 nietos y nietas que no saben quiénes son, sus hijos e hijas no saben quiénes son y bueno, las abuelas los están esperando para que puedan acercarse a conocer su verdadera identidad. Y también interpelan a toda la sociedad, ¿no? Porque para que haya un nieto o nieta apropiado hay muchos silencios y se interpela siempre a todas esas personas que puedan tener información o saber, a que se acerquen, porque bueno, mientras nos falte uno o una, seguimos teniendo todas nuestras identidades en duda, toda una generación. El testimonio justamente de Claudia Poblete para conocer en primera persona los efectos de la necesidad de acceder a la información sobre la identidad robada, apropiada en este caso, y la crueldad, ¿no? de un crimen que se sigue cometiendo, que muchos genocidas que están hoy en proceso de juicio, está siendo ahora en este momento el juicio por la apropiación de Victoria Donda Pérez, justamente la exdiputada nacional, que ahora el 30 de octubre están los alegatos ya de cierre contra su tío, que fue quien se apropió de ella y la mantuvo secuestrada sin conocer y develar su identidad y el destino de sus padres, sobre todo, ¿no? Nació en la ESMA, es otra de las diputadas que nació en la ESMA, así como también Juan Cabandier, diputado de mandato cumplido, que también nació en la ESMA, y el actual secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala, también diputado mandato cumplido, que nació en un centro clandestino de detención. Ahora queremos compartir con ustedes otro testimonio, el de Leonardo Fossati, uno de los nietos recuperados en el año 2004. Él nació en el año 77 en un centro clandestino en la comisaría de La Plata. Fue
traído al mundo, en definitiva, por el médico Vergés, que fue condenado por múltiples crímenes de lesa humanidad y por tortura y por apropiación de niños, quien facilitaba, por ejemplo, los partos clandestinos y garantizaba luego el circuito de apropiación de los niños y las niñas en los centros clandestinos durante la última dictadura. El testimonio de Leonardo Fossati. Mi nombre es Leonardo Fossati Ortega, mi papá es Rubén Leonardo Fossati y mi mamá Inés Beatriz Ortega. Bueno, el camino hasta dar con mi identidad fue un camino largo que sigo recorriendo. Yo me crié con una familia de civiles que me anotó como hijo biológico, como hijo propio, allá en el año 77. Y no tuve dudas sobre mi identidad hasta la adolescencia. Más allá de que en mi infancia, mediante algunos juegos propios de la infancia, se expresaban algunas cuestiones sobre la identidad. Cuando era chico, por ejemplo, recuerdo que al momento de que me tenía que bañar, me miraba al espejo y para retrasar el ducharme, como todos los chicos a los 5, 6, 7 años, imaginaba que detrás del espejo estaba la realidad, que lo que reflejaba esa imagen era una especie de película. Por supuesto que a principios de los años 80 no existían los reality shows, ni internet, no tenía que ver con eso, sino que tenía que ver con imaginar que la realidad estaba detrás de esa imagen. Mucho tiempo después, con muchos años de terapia, ese juego volvió a surgir y empezó a tener otro significado a partir de lo que descubrí finalmente allá por el año 2005. En la adolescencia me fui dando cuenta de ciertas cuestiones que me generaban dudas. Por ejemplo, que no tenía ningún parecido físico al resto de mi familia, ni a mi hermana de crianza. Tampoco había ninguna foto de ninguno de los dos embarazos, a pesar de que había muchísimas fotos desde que éramos bebés a toda nuestra infancia, diferentes cumpleaños, vacaciones, y eso me hacía dudar, al igual que la edad de mis padres de crianza. Ellos eran bastante mayores, tenían más bien la edad de los abuelos de mis amigos. Todas estas cuestiones que de forma individual no decían mucho, en la medida que no iban teniendo respuesta, iban generando una duda más grande. Hasta que, finalizando el colegio secundario, me di cuenta que todos estos indicios y algunos otros me marcaban que no era hijo biológico de esta familia. Pero automáticamente en mi cabeza se generó una respuesta que era, bueno, si yo no soy hijo biológico de esta familia, debe ser porque mi familia me abandonó. Y en ese momento prefería quedarme con la familia que me eligió y no con la que me abandonó. Fue así que pasaron unos cuantos años más para que decidiera conocer la verdad. El gran detonante fue el haber sido padre muy joven. Yo fui papá a los 20 años y ahí empecé a pensar de manera diferente, todo en líneas generales, pero este tema también, porque no solamente lo pensaba como hijo, sino también empecé a pensar como padre, qué le tiene que suceder a una mamá o a un papá para verse en la obligación o en la necesidad de abandonar a un hijo. Y ahí fue que hablé con mi familia de crianza, me contaron la verdad que ellos conocían, que me habían ido a buscar a la casa de una partera, cerca del barrio donde atendía partos y atendían abortos también. Ellos habían contactado a esta partera unos años antes, diciéndole que estaban buscando un segundo bebé, y fue esta partera que un par de años después de que ellos se acercasen a ella, ella los contacta y les dicen que había un chico recién nacido, que la mamá lo quería entregar. Era una chica muy joven que había venido a la ciudad de La Plata a estudiar y que no quería tener familia. Así que fue esta partera quien me ofrecen. Fue así que en el año 2004 me acerco a las abuelas de Plaza de Mayo, en la ciudad de La Plata, donde vivo. Por intermedio de la documentación se inicia una investigación
hasta que finalmente me invitan a hacerme una pequeña extracción de sangre para comparar mis datos genéticos en el Banco Nacional de Datos Genéticos, donde están todas las muestras de las familias que están buscando. Finalmente, en agosto del año 2005, me llaman para decir que ese análisis dio un resultado positivo y que a mí no me habían abandonado, sino que nací en un centro clandestino de detención en la ciudad de La Plata, donde estaba mi mamá secuestrada, donde fue secuestrada con 7 meses de embarazo junto con mi papá, en la ex comisaría Quinta de La Plata. Ahí nací un 12 de marzo de 1977 y ahí pude recuperar mi identidad biológica. Pude saber mi fecha de nacimiento, pude saber mi nombre de nacimiento, que era Leonardo, y que mis papás no me abandonaron, que tenían muchos planes de vida, como cualquier padre y madre que desean tener un hijo, que ellos militaban en la ciudad de La Plata, mi mamá militaba en la UES, tenía 17 años al momento del secuestro, cumplió los 18 estando secuestrada, que mi papá tenía 22, militaba en la Juventud Peronista, que era estudiante de Historia en La Plata y que tenía muchos amigos y compañeros de militancia que los empecé a conocer una vez que restituí mi identidad. Esas historias de nietos y nietas recuperados, que este 22 de octubre vamos a aprovechar el momento electoral para tenerlos bien presentes y reclamar sobre todo la información de la identidad de todos los que no conocemos aún su identidad real, ¿no? Que siguen cometiéndose los delitos de apropiación, algo que no ha prescripto porque no se aporta la información vital. Se sabe a quién se entregaron esos niños y esas niñas, pero no lo dicen, ¿no? Es una lucha que muchas veces se quiere banalizar poniendo en duda la cifra que consensuaron los organismos de derechos humanos, ¿no? De 30.000 desaparecidos y desaparecidas, que no son las únicas víctimas de la dictadura. Toda la sociedad, y sobre todo, por ejemplo, veíamos recién, las personas que fueron apropiadas por la dictadura son víctimas directas, ¿no? Pero me parece que eso de poner en duda, cuestionar ese número, tiene que ver con relativizar esta lucha, que tiene que ver con la búsqueda de identidad y de la búsqueda de reparación de justicia. Vamos a presentar a nuestro primer invitado de la noche y lo hacemos de esta manera. ¿Cómo anda, diputado? Bienvenido, buenas noches. Aprovechamos este ratito en el contexto del programa para conversar contigo. Recordamos tu testimonio en la última sesión, hace 10 días nada más, también en una moción de privilegio planteando tu historia y planteando también la necesidad de discutir con estos discursos de odio que se instalaron en los últimos meses. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, gracias por invitación en esta jornada particular, porque bueno, estamos en veda, pero bueno, de política se puede hablar y de historia, sobre todo, sobre todo de historia, estos 40 años de democracia. Repasábamos el testimonio que habías dado vos, también el testimonio que fue ahí inmediatamente un ratito antes del diputado Goyan, también sobre su propia historia. Hace algunos meses atrás, la diputada Landricini también contó la historia de su hermano en el contexto de el juicio político a los jueces de la Corte Suprema de Justicia, que fue uno de los secuestrados por Luis Muiña, ¿no? Que motivó el fallo 2x1. La importancia de tener estas fechas conmemorativas en la agenda pública y que el Congreso haya consolidado en estos 40 años leyes a lo largo de la historia para fortalecer las políticas de memoria, verdad y justicia. Sí, a pesar de que en todo caso en la última sesión estas cuestiones de privilegio aparecieron o las solicitamos sin saber necesariamente, en mi caso que mi compañero de bloque, Daniel Goyan, iba a hacer lo mismo y otros más, ¿no? Pero bueno, son el corolario o una reacción, una respuesta frente a la instalación o la naturalización o de alguna manera la repetición por parte de dirigentes políticos con algún grado de predicamento, ¿no es cierto?, en el marco de este proceso electoral, de discursos que no son nuevos, pero que
cuya novedad estriba en última instancia en que aparecen enunciados por dirigentes políticos de la democracia, ¿no? Por legisladores y por candidatos a la presidencia de la nación. Por supuesto estoy hablando de Javier Milei y, por ejemplo, también de Victoria Villarroel. Y el planteo tenía que ver fundamentalmente con lo que había dicho Milei en el primer debate presidencial en Santiago del Estero, ¿no? No podemos naturalizar esto, no podemos naturalizar que discursos que son más bien propios de los alegatos llevados adelante por los genocidas durante los procesos judiciales que se vienen sustanciando en la Argentina, primero en la década de los 80, después obediencia de vida, punto final e indultos mediante una interrupción de esos procesos que luego de la anulación de esas dos leyes a las que hacía referencia y los decretos de indulto, volvieron a tomar su curso natural a partir del 2006. Bueno, en el marco de todos esos procesos judiciales, todos y cada uno de los genocidas que hicieron cuyos abogados hicieron una defensa política de su actuación durante la dictadura, porque algunos tuvieron abogados oficiales o defensores oficiales que hicieron alguna defensa técnica. Todos los que tuvieron alguna defensa política reprodujeron este discurso de la guerra y básicamente de los excesos, ¿no? Yo creo que es importante ponerles un límite, si bien yo tengo mis dudas sobre la idea que circula con alguna fuerza de la necesidad de tener leyes que abreven en lo penal para resolver estas cuestiones, ¿no? Toñoli, ¿qué tal, Gabriela? Digo porque creo que existe primero legislación, existe normativa que penaliza la apología del delito, por ejemplo, y porque también creo que hay que buscar la manera de dar una discusión pública y un debate muy profundo en la sociedad argentina que creíamos tenía saldada algunas cuestiones, por lo menos mayoritariamente, y lo sigo sosteniendo, creo que es así, a diferencia de otros países de la región, como Chile, por ejemplo, donde la discusión sobre la dictadura estuvo todas estas décadas mucho más dividida. En la Argentina ha sido distinto y creo que tenemos que saldarlo fundamentalmente discutiéndolo públicamente y también en los procesos electorales. Tiene que ser también un lugar donde se pongan sobre la mesa estas cuestiones. Toñoli, ¿qué tal? Gabriela Vulcano lo saluda. ¿Cómo estás? Ahí apunto algo sobre lo que usted mencionaba respecto a que estos discursos referidos a la guerra y a los excesos, uno de los primeros que lo mencionó, y lo mencionó en el marco de lo que fue el juicio a las juntas militares, fue Emilio Macera. Me parece importante remarcarlo porque además se puede tener acceso a esas imágenes y al momento en el que el propio Macera utiliza esas palabras para defender y de alguna manera reivindicar lo que se hizo durante la última dictadura militar. Pero lo que le quería preguntar es, usted decía, bueno, que todavía cree que hay un consenso respecto a lo que tiene que ver con el terrorismo de Estado, lo que sucedió y la mirada sobre esa época. ¿Qué le parece que pasa en las nuevas generaciones, en aquellos jóvenes que van a votar por primera vez de 16 años, tal vez jóvenes de 20 años que no vivieron esa época y que no sé si tienen información sobre lo que sucedió? ¿Qué cree que pasa con esos jóvenes? Y en caso de que efectivamente no tengan información, ¿cómo se podría hacer, a su entender, para poder llegar a ellos? Hoy es muy difícil hablar de los jóvenes como un solo universo, ¿no? Vivimos en una sociedad fragmentada y donde podemos hablar de juventudes, distintas juventudes, con distintos intereses, y donde me parece que hay una parte de los jóvenes en los que circula la reflexión histórica, la revisión. Hay un sistema educativo que con el tiempo ha tomado la discusión histórica o de nuestra historia reciente y por el que circulan estos debates,
Y hay contradicciones del momento que me parece que a veces pueden de alguna manera incidir en que frente a la frustración con respecto al escenario actual, aparezcan discursos que de alguna manera pueden prender en algún sector de la sociedad, joven o no joven, ¿no? Si evidentemente la democracia no ha resuelto en 40 años de vigencia un montón de los problemas cotidianos de nuestro pueblo, bueno, no va a tardar mucho en que aparezca alguien que haga de alguna valoración. Hola, hija. Alguna valoración, ella siempre es invitada en Sí, estos le programas. encanta. Le mandamos un beso grande desde acá. Hacía mucho que no la veíamos. no se sumaba. Está gigante, ¿Diputado? digamos Julia todo. Está gigante Julia Eva. De alguna manera que no se... digo, no iba a tardar mucho en que aparecieran discursos que apelaran a otro momento de nuestra historia para decir, bueno, en este momento teníamos menos problemas que los que tenemos ahora. Esto, lo primero que hay que hacer es tener una dirigencia política, social, gremial, estudiantil, empresarial, que rápidamente, mediática, etcétera, que rápidamente ponga blanco sobre negro, ¿no? Sobre esto. Y después, y esto ya le toca a la política, resolver los problemas que no se han resuelto para que no tengan lugar estos discursos. A eso me refería cuando tengo mi seria duda que establecer una política en torno a lo penal o una sofisticación del sistema penal para abordar temas de estas características, no sé si es lo más saludable, porque además puede instalar determinada épica idea de que esas ideas precisamente tienen algún trasfondo de verdad y claro, que hay un sistema que quiere acallarlo, ¿no? Y la victimización de quienes no son ningunas víctimas, porque son amigos y encubridores en última instancia de quienes cometieron terribles crímenes durante la última dictadura cívico-militar, ¿no? Diputado, ¿qué tal? Sebastián Adida te saluda. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Diputado, retomando la cuestión de las nuevas generaciones y aprovechando, por ejemplo, que recién la habíamos en pantalla, ahí está de nuevo. Tu hija. Quería preguntarte, ya hablaste, por ejemplo, de que una de las cosas que va a estar en juego en la elección va a ser la política de derechos humanos y la mirada conceptual que tiene una u otra fuerza política en relación a las políticas de memoria, verdad y justicia. ¿Qué otras cuestiones están en juego en las elecciones de este domingo? No te pido que hagas nombres propios porque sé que no te quiero comprometer, estamos en veda electoral, pero bueno, ¿cuáles son las dimensiones y los derechos democráticos que van a estar en juego este domingo con la posibilidad de que gane una fuerza política o que gane otra de signo totalmente opuesto, ¿no? No, bueno, yo entiendo que también está en discusión hasta dónde se corre la aceptación dentro del sistema de representación de determinados planteos, ¿no? Porque, a ver, como bien... No, Julián. Vamos acá, tenemos boletas en el escritorio, entonces no quiero. No, claro, no se puede. ¿Boleta de quién? No se puede, malo. ¿Y de quién va a ser? Mirá, me están retando. ¿De quién va a ser? Pero bueno. Le vamos a enseñar de chiquita que tiene que... ¿De qué color, por lo menos? No le digas así. No importa, no hace falta eso que lo les digas. Están tirando la oreja acá. Bueno. No, decía, hasta dónde se corre el límite de lo posible en el marco del sistema democrático, ¿no? Y hasta dónde nosotros aceptamos que se puede discutir como algo natural algunas cosas que para mí son insólitas y por delirantes, pero también graves, ¿no? También graves. Y me parece que se juega eso también. Y si además, entre otras cosas, los argentinos vamos a resolver, o la mayoría de los argentinos, los que trabajamos, los que producimos, los que vivimos de nuestro esfuerzo, que es una mayoría importante los argentinos, el 99,9%, tenemos la posibilidad de discutir y resolver nosotros nuestros problemas más allá de cómo pensemos,
o si hay que depositar todo en esa entelequia que es el mercado, que en realidad está compuesto por pocos actores económicos que hasta ahora tuvieron que recurrir a la política, hacer lobby, buscar algún sistema de intermediación para, cosa que no está mal, para intervenir en la arena pública y tratar de colar sus intereses, imponerlos, etc. Ahora, eso que me parece correcto en cualquier sistema democrático. Otra cosa es cuando se intentan en algunos sectores que el país esté atendido por sus propios dueños, ¿no? Hay que eliminar todo tipo de mediación. La crítica a la política, por supuesto, tiene su lado cuando viene por parte de la población de razón, algún grado de razón hay en la crítica de la política, el sistema político, los dirigentes políticos, los partidos, etc. Cuando viene por parte de algunos sectores corporativos, en realidad tiene otro trasfondo, ¿no? Que es intentar, sin mediación alguna, controlar los destinos de la Argentina. Y yo creo que está claro, digo, más allá, y creo que con esto no rompo la veda porque estoy repitiendo cosas que venimos diciendo hace mucho, que hay actores dentro de la política argentina que están decididos a avanzar en ese sentido, ¿no? ¿Qué tal, Toñoli? Débora Urieta lo saluda. Retomo... ¿Cómo le va, Urieta? Trate de no pelearme mucho en Twitter. ¿Es un viejo duelo este? Sí, viene de antes. Retomo un poco tu planteo, a ver si... No, yo la sigo mucho en Twitter. Sí, la seguimos todos en Twitter, Nos peleamos Débora. con Toñoli. Y sí, son tuiteros ambos. Planteas que de alguna manera se pone en duda la democracia porque justamente no se resolvieron cosas básicas, no sé, se planteaba hace 40 años con la democracia se cura, se educa, se come, no estaría pasando. Ahora, y planteas que justamente desde la política se tienen que dar respuestas para no poner en duda la democracia. Tomando los últimos 4 años en un Congreso que estuvo partido en dos, fue muy difícil avanzar y no hay candidato a presidente o candidata a presidente que plantee que se necesita llevar adelante transformaciones de fondo y el grueso de las transformaciones impositivas, laborales, lo que fuere, deberían pasar por acá por el Congreso. Se viene un Congreso prácticamente tripartito. ¿Entonces podría ahondar aún más las dudas o la capacidad que tiene la política para resolver los problemas? ¿O imaginás que las partes se puedan poner de acuerdo para justamente no poner en duda la democracia? Bueno, nosotros somos un país presidencialista. Siempre hay una impronta muy fuerte de quienes ocupan ese lugar. Y yo creo que está bien que así sea, por lo menos mientras de alguna manera funcionemos con este sistema. Yo valoro los sistemas presidencialistas, después podemos ver si es más o menos atenuado, etc. No creo que la solución para la Argentina sea un parlamentarismo. Y a las pruebas me remito también de lo que ha sucedido durante estos años, ¿no? Me parece que para eso hay procesos electorales, para eso incluso existe la figura del balotaje, que posiblemente, no lo sabemos, nos vamos a enterar este domingo, termine pasando y generando una mayoría X alrededor de alguno de los candidatos o candidatas o el que termine ganando. Pero sí creo que va a ser una arena donde necesariamente va a tener que haber un proceso de negociación. En el caso de nuestro candidato, viene diciendo, cuando habla de un gobierno de unidad nacional, es un balance también sobre las últimas décadas de política argentina, donde tengo para mí que efectivamente hemos avanzado en un montón de cosas con respecto a la década de los 90, por ejemplo, donde efectivamente hay un montón de deudas de la democracia que no se han resuelto y también me puedo dar cuenta de eso y mostrar determinadas pruebas, pero hay problemas que van a tener que ser resueltos con la concurrencia, y a eso se refiere Massa cuando habla de unidad nacional, de distintas fuerzas políticas, pero ojo, no solo de fuerza política, y eso también es una enseñanza que tiene que tomar el Parlamento o cualquier ámbito legislativo, que es que no hay posibilidad de salir de la trampa en la que hemos caído, de este bloqueo, de este empate o de esta trabazón que hay en el sistema político para resolver cuestiones de fondo, sin la convocatoria
a la comunidad, sin la participación de la comunidad. Y yo puedo dar cuenta de, más allá de ser diputado nacional ahora en los últimos 2 años, como integrante de una fuerza, un espacio político dentro del Frente de Todos, identificado con el peronismo, pero también con la militancia social y los movimientos populares, que algunas de las leyes que han tenido un efecto concreto durante estos años y que han incluso salteado este fenómeno de la grieta, o esto que para mí a veces termina siendo un negocio para algunos sectores de distintos lados, se logró hacer con una serie de organizaciones que expresan algo, que son una representación social organizada en la calle. Y hablo de la ley del RENAVAP, por ejemplo, que es una política que lograron instalar los movimientos sociales luchando, como decía Discépolo, el que no llora no mama, luchando en la calle, movilizándose en todo el país, que termina presentándose por diputados y diputadas en ese momento del que era el oficialismo durante el macrismo, quiero recordarlo, o por lo menos una fracción del oficialismo, Carrió, etcétera, termina aprobándose con un solo voto en contra, el muchacho este que se vestía todo de amarillo, y que termina logrando recursos para hacer efectivo su cumplimiento recién durante el gobierno de Alberto Fernández, gracias también a una iniciativa legislativa que fue el aporte extraordinario de las grandes fortunas. El 15% de eso va a parar a la política de RENAVAP. ¿Eso alcanza para urbanizar los 5.000 barrios populares de la Argentina? Hasta ahora no. ¿Es una tarea pendiente la democracia? Sí, es una tarea pendiente. Y hay un ejemplo de organizaciones de la comunidad que salieron adelante con esto, que lograron instalarlo en la agenda política, que la política dejara un rato de discutir los problemas que la política cree que son importantes y que aparentemente no eran importantes o no eran tan importantes para nuestro pueblo, y sí tomara alguna demanda que cuando vos le preguntás a cualquier argentina, y sobre todo el que está pasando por eso, por una situación de dificultad en el acceso al hábitat y a la vivienda, te va a decir que está en la centralidad es el tema más importante de este momento, ¿no? Con la ley de alquileres, con los créditos SUBA, con la situación de los barrios populares, con la urbanización, con la necesidad también de articular con algunos sindicatos. Uno de los más importantes, no tengo duda, puedo decir también el de la seguridad pública, indudablemente puedo decir también que están íntimamente relacionados, más allá que no se resuelve todo por ahí, pero en Rosario el 80% de los homicidios se producen en el 12% del territorio. Y eso no quiere decir que, porque la primera reacción de una parte de la política, de todos los signos políticos, es decir, listo, entonces como es en el 12% del territorio, el 80% de los homicidios, hay que agarrar y poner toda la fuerza de seguridad ahí. Además de atender con la fuerza de seguridad, lo que hay que hacer es preguntarse cuál es el caldo de cultivo que genera esto y en el que pescan las organizaciones criminales para reclutar, ¿no? Pero creo que me fui un poco, pero tiene que ver con esto, que hay una dinámica donde más importante sobre si son tercios o si hay un congreso partido, etcétera, es si dejamos entrar a la realidad y a la comunidad en sus distintos intereses. No digo que eso es el interés de un sector de la comunidad, pero hay muchos otros, si dejamos que entren y puedan empujar y ayudar a empujar que salgan esas leyes necesarias, ¿no? Gracias, diputado, por este ratito aquí en la tercera edición de DTV. Que tengas un buen fin de semana y un buen domingo electoral. Bueno, gracias, y nos vamos a estar viendo seguramente en Twitter con todos, porque a las otras también. Exacto. Chao, Eduardo, hasta la semana que viene. Bueno, de esta manera nos vamos rápidamente a la tanda con el diputado Tognoli, recordando, entre otras cosas, el 22 de octubre, Día Nacional del Derecho a la Identidad. ¿Cómo va? Gracias por acompañarnos. Estamos en Diputado TV, estamos en entrevista.
Me formé en la universidad pública, hice mi formación de investigador en la universidad, en el entorno de la universidad pública, y soy docente hasta el día de hoy. Me hice un profundo test vocacional, me hicieron hacer mis padres, no yo, con una especialista que dio por resultado y dijo, mis padres por supuesto fueron para escuchar el informe, yo iba a elegir lo que quería, no lo que me decían, pero bueno, tiene que ser ingeniero, entonces yo hago la pregunta, ¿ingeniero en qué? DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Aumentamos de 4.000 a 18.000 pesos el tope de reintegro del 15% en compras realizadas con tarjeta de débito para personas jubiladas o que perciban una pensión por fallecimiento. Primero la gente. AFIP. Argentina Presidencia. Ella es tu voz en DTV Noticias. DTV, el periodismo en el Congreso. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Si somos dueñas y dueños de nuestros libros, somos protagonistas de un futuro mejor. Por eso, entregamos libros a millones de estudiantes en todo el país en solo un año. Además, otorgamos becas educativas para que las chicas y los chicos puedan terminar la escuela. Realizamos obras en universidades, fortaleciendo el sistema universitario nacional. Y este año, otorgamos y renovamos becas Manuel Belgrano en carreras estratégicas para el desarrollo productivo del país. Con más educación, construimos un futuro mejor. Conoce más en argentina.gov.ar/protagonistas. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación. ¿Cómo les va? Muy buenos días. 10 de la mañana y 1 minuto. Me parece que el tema de haber buscado esta medida intermedia de los 6 meses de actualización es positiva, ¿no? Es positiva porque también hay que entender que nosotros necesitamos darle una cierta protección a los inquilinos, desde nuestro espacio al menos lo vemos así, porque siempre consideramos que la relación de los alquileres es una relación asimétrica entre quien es propietario y quien es inquilino. Ustedes saben que en la primera etapa las universidades que se crean no tienen presupuesto asignado porque solamente no comienzan a funcionar, digamos, tienen que elaborar sus estatutos, su proyecto institucional, definir su oferta académica. Concluido ese momento sale la resolución de puesta en marcha a partir de que se evalúa en la CONIAU y en el Ministerio la propuesta presentada por el rector organizador, que lo designa el Poder Ejecutivo Nacional, y a partir de ahí comienza la puesta en marcha y entonces ahí sí se le asigna presupuesto. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Lanzamos líneas de crédito para trabajadores de hasta 400.000 pesos a devolver en 24, 36 o 48 cuotas. Y detrás de ese dato, más argentinos pueden progresar. Ellos son tu voz.
en la primera mañana. DTV, el periodismo en el Congreso. Reforzamos los ingresos a más de 2.400.000 titulares de la tarjeta alimentar. Y detrás de ese dato, cuidamos a quienes más lo necesitan. Hola, ¿cómo va? Este fue un proyecto que desde el primer momento tuvo el respaldo, el aval y el acompañamiento de todas las provincias y de todos los legisladores que tienen industria del calzado en su provincia, tanto los riojanos como los catamarqueños, los santafesinos, los cordobeses. Creo que el resultado ha sido muy bueno, por lo menos lo que se visualiza, muchos comercios están acompañando, han puesto los carteles en los comercios, sí, y donde explican que se paga, digamos, con débito y se descuenta el IVA. DTV, primera edición, de lunes a viernes. Yo creo en mi país. CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, generar más valor agregado a nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hiciste la colimba entre 1975 y 1983. Tu testimonio aún puede ser clave para hacer justicia. Lo que hayas visto y oído en dictadura es un aporte fundamental para llegar a la verdad. Para más información, entra a argentina.gov.ar/fuicolimba. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Dentro de las actividades previstas para las próximas semanas, la agenda se completa el 7 de noviembre con la fecha en que los 4 miembros de la Corte Suprema de Justicia tienen como límite para presentarse a partir del traslado de los cargos que se hizo en el día de ayer. Estamos repasando en estas semanas cuáles fueron los cargos presentados por la Comisión de Juicio Político que sigue contra los 4 miembros de la Corte Suprema, y en ese sentido ahora hay un tiempo para que presenten sus descargos. Si quieren hacerlo, no tienen la obligación de hacerlo y podrán parar a hacerlo de manera presencial si quieren el 7 de noviembre, porque van a tener que dictaminar antes del 20 de noviembre, día en que termina la posibilidad de dictaminar en las sesiones ordinarias. Gaby, nos vas a contar un poco una síntesis de todo este proceso que se viene dando desde ya el 26 de enero. Así es, desde el 26 de enero que la Comisión de Juicio Político se reunió por primera vez y vimos que en cada una de las audiencias los distintos diputados del oficialismo y de la oposición fueron planteando algunos de los argumentos respecto a los temas por los que habían decidido llevar adelante el juicio político a los 4 integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Y también escucharon a una gran cantidad de testigos por este tema. Lo fuimos viendo a lo largo de todo este año. Bueno, vos recién, Amanda, anticipabas esto. La Comisión de Juicio Político remitió a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, tanto al presidente Horacio Rosati, al vicepresidente Carlos Rosenkrantz, a Juan Carlos Maqueda y a Ricardo Lorenzetti, los cargos provisorios en su contra
que, como decíamos, bueno, son provisorios, ¿no? Porque hay que llevar adelante todo un procedimiento. Vemos en la próxima placa, bueno, los magistrados pueden realizar un descargo. La fecha tope para eso es el jueves 2 de noviembre o asistir personalmente a la reunión que está prevista para el martes 7 de noviembre. Y en caso de haber descargos, la comisión, bueno, podrá analizar y en función de eso dictaminar en el mes de noviembre. Se espera. Gaby, sí. No, ahí la palabra clave es pueden, ¿no? Porque no es obligatorio, es de forma voluntaria. Es, si así lo consideran, creo que dice el artículo 13 del reglamento de la Comisión de Juicio Político. Así es opcional. Hay que recordar que a diferencia de lo que sucedía con los testigos que tenían la obligación de presentarse ante la Comisión de Juicio Político, en el caso de los jueces, que son justamente aquellos que están siendo enjuiciados, a veces hago estas comillas porque enjuiciado suena como que es parte de un proceso penal, estamos hablando de lo que tiene que ver con el ámbito legislativo. Es una investigación que lleva adelante un poder sobre otro. Exactamente. ¿No? Y no tienen la obligación de presentarse ante los diputados y las diputadas. Exactamente. Van a tener que hacerlo sí, obligatoriamente, en caso de que llegue al Senado, si se logran los 2 tercios de los integrantes del cuerpo para aprobar los cargos de acusación, ¿no? Claro, digamos, también hay que aclarar que la incomparecencia de los jueces no es impedimento para que se pueda proceder con las actuaciones que después llevarían, por ejemplo, a llevar al dictamen al recinto. Bueno, ahí vos lo vas a contar seguramente cómo sigue no el es tan tema. Sencillo. No es tan sencillo y te diría que muchos especularon en un comienzo dentro del propio oficialismo con que lo importante era poder llevar adelante cada una de las reuniones, exponer cada uno de los planteos que le vienen haciendo a la Corte Suprema de Justicia y no tenían tanta expectativa en cuanto a que eso pudiera ser aprobado en el recinto, en la Cámara de Diputados, para después ser elevado al Senado, o justamente por la dificultad en cuanto a conseguir los números, ni hablar pensando en lo que puede llegar a ser un recambio legislativo como el que se espera que se haga a partir del 10 de diciembre, donde va a haber una conformación, como decía antes Débora, de 3 espacios políticos muy fuertes, más allá de cuáles sean los resultados en términos de las candidaturas presidencial. Bueno, decía, los cargos, algunos de los cargos tienen que ver con el posible mal desempeño de sus funciones, manifiesta parcialidad, arbitrariedad y desvío y abuso de poder a la hora de emitir sus fallos. Esto atraviesa, ahora vamos a ir viendo los distintos temas por los que pasó la Comisión de Juicio Político y los abordajes que se hicieron. Después vemos, bueno, en la próxima placa, bueno, el proceso comenzó, decíamos, el 26 de enero con la admisibilidad de los pedidos y después se inició la etapa de investigación donde se organizaron los pedidos de juicio político a partir de la producción de pruebas. Y acá, ¿en qué temas vamos a irles contando? Bueno, los fallos, uno de ellos fue el fallo del 2x1 que benefició a los genocidas, fue uno de los casos, si se quiere, más discutidos, donde incluso se citó como testigos a miembros de Madres de Plaza de Mayo. Estuvo Recuerdo Estela que vino, de Carlotto. Estuvo también de Abuelas, estuvo Estela de Carlotto, estuvo Nora Cortiñas, sí. Madre de Plaza de Mayo, para poder también dar testimonio respecto a este caso, también el caso conocido como Muiña. Antes vos lo mencionabas, Amanda, también en relación a la diputada Landricini, donde a ella también contó su historia familiar en relación a este tema. Y decíamos, fue uno de los casos donde, bueno, se discutió mucho y se discutió sobre todo en el vínculo que consideran desde el oficialismo que se dio en ese momento durante el gobierno de Cambiemos, el vínculo que se dio directamente entre el Ministerio de Justicia de ese gobierno
y los miembros de la Corte Suprema de Justicia, sobre todo apuntando a las figuras de Rosenkrantz y de Rosati. Vemos que, bueno, también otro de los temas que se abordó tuvo que ver con la coparticipación que le devolvió fondos a la ciudad de Buenos Aires. Esto en el medio de este tema, cuando se estaba discutiendo este tema entre el Ejecutivo Nacional y el gobierno porteño, un tiempito después aparecieron, se filtraron unos chats donde el que era ministro de Seguridad en ese momento, Marcelo D'Alessandro, tenía conversaciones con la mano derecha de Horacio Rosati, el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Estamos hablando de Silvio Robles, donde hablaban en esos supuestos chats que se filtraron de lo que tenía que ver con el fallo vinculado a la coparticipación, entre otras cuestiones. Los dos vinieron como testigos, estuvieron reticentes en su momento. Y los dos vinieron como testigos. Y ahí aprendimos el artículo 80 y el 18. El artículo 80 y el 18 que nos quedó acá en la cabeza a partir de, bueno, los testimonios que dieron, como vos decías, Amanda, tanto Silvio Robles como Marcelo D'Alessandro, tratando todo el tiempo de evadir las preguntas que se le hicieron en cada uno de sus momentos para poder profundizar sobre este tema y sobre todo sobre el vínculo que se había dado, según lo que consideran o las sospechas que tienen el oficialismo, entre el gobierno de Cambiemos y la Corte Suprema de Justicia, nuevamente del mismo modo que mencionábamos lo del 2x1, donde también ahí veían que había un vínculo detrás que hizo posible este tipo de fallos. El otro tiene que ver con el de la reforma del Consejo de la Magistratura, un tema que también generó muchísimo ruido y mucha discusión entre el oficialismo y Juntos por el Cambio aquí en la Cámara de Diputados. A veces nos olvidamos, pero se presentaron distintos proyectos de ley para reformar el Consejo de la Magistratura con distintos... Sí. Desde el 2017 que están planteando esas modificaciones. Sí, pero este año y el año pasado hubo mucho... Uno con media sanción. Sí, uno con media sanción, así es. Después también las irregularidades denunciadas en la obra social del Poder Judicial de la Nación. En el oficialismo creen que es en el tema en el que más se pudo avanzar y se pudo dilucidar algunas cuestiones en torno al rol que tuvo Juan Carlos Maqueda, uno de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, en estas irregularidades vinculadas a la obra social del Poder Judicial de la Nación. Ahí hubo una gran cantidad de testimonios. Uno de los testimonios más fuertes fue el de Marchi, que vino aquí a la Cámara de Diputados a exponer y dar algunas precisiones respecto al funcionamiento que tenía la obra social del Poder Judicial. Y después, bueno, también se plantea lo que tiene que ver con abusos de poder, que eso no tiene que ver puntualmente con un fallo, sino con el modo, los manejos que viene teniendo la Corte Suprema de Justicia según lo que consideran, digo en el oficialismo, porque si bien en la Comisión de Juicio Político hay integrantes del oficialismo y también algunos diputados de la oposición participaron de las distintas reuniones, no tienen, en el caso de la oposición, puntualmente Juntos por el Cambio, la misma mirada respecto a estos temas. Claro, abuso de poder fue una de las últimas causas que tienen que ver justamente con una propia nota que presentó el juez Carlos Rosenkrantz, donde pasados 5 años de haber asumido como miembro de la Corte Suprema de Justicia, ya dejaba de excusarse para tratar y entender en causas que tienen a ex clientes de su estudio cuando era abogado y ahora es juez de la Corte Suprema, y muchas de esos procesos judiciales han llegado ahora a la instancia de revisión de la Corte. Recordemos que hay como 28.000 sentencias que tiene que revisar la Corte Suprema como última instancia de todo el sistema judicial. Los particulares, cuando tienen algún conflicto penal económico, civil, comercial, incluso administrativo, ni que hablar penal, llegan en revisión de las distintas instancias hasta la Corte Suprema, y la Corte Suprema, bueno, utiliza el 280, que es desentenderse y no manifestarse en función de esa
de esa causa o entender la causa y fallar, ¿no? Entonces ahí hay toda una cuestión respecto a cómo mejorar el acceso a la justicia cuando tienen tantas causas por resolver todavía los y no cortesanos. olvidemos que sigue habiendo una silla vacante. Sí, claro, Encima son 4. Son 4 en vez de 5. De hecho, bueno, fue durante estos 4 años también se planteó el tema de la ampliación de la corte y demás. Fue un tema. De hecho, una de las causales de juicio político de 2x1 tiene que ver con el cambio en la historia del fallo que ha tenido la Corte Suprema respecto a los beneficios para genocidas, ¿no? Ahí está implicada la doctora Hayton de Nolasco. Esa la de la compra del voto para que ella pudiera Cambie seguir en la su corte voluntad. más allá de los 75 años cuando supuestamente Y algo se vinculado a cumplía la su hija ciclo. también, ¿no? Que eso tiene no. que ver también. Algún puestito para la hija también. Todo lo que se ha develado en estos meses, ¿no? De allá, 10 meses de trabajo. Bueno, la duda es qué va a pasar en caso de que los jueces efectivamente realicen algún tipo de descargo. No lo sabemos, no sabemos qué van a hacer con esto, pero bueno, en caso de que se realice un descargo, la Comisión de Juicio Político va a poder emitir ya un dictamen y llevarlo al recinto, donde, como decíamos antes, va a necesitar que 2/3 de los presentes voten afirmativamente. Ahí es donde en el propio oficialismo admiten que ese número no lo tienen y, como decía, va a estar aún más difícil pensando en el próximo Congreso después del 10 de diciembre. Pero, bueno, esto es lo que se necesitaría. La fecha prevista para el dictamen sería del 17 de noviembre. Vamos a ver qué pasa con eso. Aún así, el balance que hacen en el Frente de Todos, Unión por la Patria, es que sirvió para poder darle o echar luz sobre algunos temas que se venían planteando, hablando y demás, pero que no se tenían precisiones o no se tenían precisiones por parte de muchos de los protagonistas de estas temáticas que veníamos señalando, y que se consiguió llevar adelante esas discusiones, que se consiguió también exponer, o que el Poder Judicial, el máximo órgano del Poder Judicial, tenga que brindar algún tipo de explicaciones respecto a algunos temas. Y sirvió para visibilizar que la Corte Suprema no es una entidad sin ningún tipo de intereses, sino que por el contrario tiene intereses y opera en la realidad y con parcialidad a favor de determinados grupos, ¿no? Así es. Y bueno, después tenemos acá un pequeño resumen sobre los distintos casos o más relevantes que, por los que se decidió sentar en el banquillo de los acusados a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. La primera causa investigada fue la denominada Fallo 2x1, en la que se denunció que los miembros de la Corte Suprema de Justicia favorecieron a los imputados o condenados por genocidio y crímenes de lesa humanidad. Ahí, a partir de que se conoció como el caso Muña, el acusado por su actividad en el centro de detención clandestino del Hospital Posadas fue el primer beneficiado, por eso se llama el fallo Muña, y la jurisprudencia creada motivó que decenas de represores también solicitaran una condonación de sus penas. Eso generó en su momento, durante el gobierno de Cambiemos, una movilización muy grande en las calles, pero muy grande, que motivó que no solamente se revirtiera ese fallo, el fallo conocido también como 2x1, sino que aquí en el Congreso mismo se pronunciaran respecto a ese fallo, y ahí la Corte Suprema de Justicia tuvo que dar marcha atrás. La verdad es que no lo sé si hay algún antecedente similar a este. Lo que pasó con esto es que, en definitiva, lo que argumentaron el fallo de Rosenkrantz, el voto de Rosenkrantz, Rosati y Hayton de Nolasco, es que no había ninguna ley que impidiera taxativamente el uso del beneficio del 2x1 para genocidas. Entonces, eso hizo el cambio de voto, ¿no? Que históricamente habían rechazado con 280 cualquier pedido de genocidas para revisar condenas en la Corte Suprema. Ahí está la discusión.
traen este fallo de una persona que no es un militar, que es un civil, que forma parte de las patotas del Hospital Posadas, y lo dijo el propio Morgenstern, ¿no? El vocal de la vocalía, uno de los integrantes de la vocalía de Rosenkrantz, que explicó que él estuvo todo el verano analizando cuál caso podía ajustarse a esta condición nueva que fuera posible de acceder a este beneficio para los genocidas. Por eso el Congreso tuvo que hacer una ley que dijera que no se podía aplicar a los genocidas ninguna cuestión, y ahí fue que los votos se volvieron a dar, y entonces Rosati y Hayton dijeron, bueno, como hay una ley, entonces cambiamos el voto, no se aplica. Sí, a mí me parece que es interesante porque debe haber sido una de las primeras veces que de manera tan fuerte y de manera tan simultánea la calle estuvo en consonancia con lo que sucedía acá al Congreso, o el Congreso con lo que sucedía en las calles. Se aprobó en 24 horas, primero acá y después en el Senado. Exactamente, y donde hubo un diálogo directo entre lo que estaba pasando en las calles con esa gran movilización que se hizo y lo que estaba sucediendo aquí en el Congreso, frente al avance de algo que hasta el momento no se había podido llevar adelante, como fue este tema de tratar de aplicar el 2x1, porque ya había habido intentos y peticiones por parte de los genocidas para que se les aplicara el 2x1. Y como vos decís, Amanda, no se había conseguido, no habían conseguido. Estoy pensando en que el otro día, hablando con alguien de los organismos de derechos humanos, me comentaba que, por ejemplo, ahora los abogados de muchos de los genocidas están pidiendo de manera mucho más fuerte que, por ejemplo, no se televisen los juicios de lesa humanidad. Hasta ahora no están consiguiéndolo, pero bueno, lo que me decían es, también no lo están consiguiendo porque no hay nadie del otro lado que se anime a decirles que sí. Bueno, ¿qué pasaría si algún sector de la justicia, también en relación al momento histórico o político, se siente más habilitado para poder decir que sí? Pongo esto como ejemplo porque es algo que justo me mencionaban el otro día. Después hay otros de los temas que viene tratando, bueno, acá decíamos los cargos sobre este otro tema. Los cargos por mal desempeño en esta causa fueron atribuidos al titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosati, y al vicepresidente Carlos Rosenkrantz. También está ahí siendo mirada por los diputados y las diputadas. Decíamos Hayton de Nolasco, como ya no es Corte, pero como ya no es, exactamente, no la pueden enjuiciar. Más allá de que, digamos, obviamente estamos hablando en el marco de un juicio político y la mirada está puesta ahí, pero no hay que perder de foco cuáles son los intereses que operaron, cuáles son los actores sociales y políticos que operaron sobre la Corte Suprema para beneficiar a genocidas, ¿no? Porque es una instancia que puede repetirse cuando cambie la coyuntura. Después, otro de los temas tiene que ver con la reforma del Consejo de la Magistratura. La Corte Suprema restituyó una norma derogada y declaró inconstitucional una ley del 2006, arrogándose facultades legislativas para modificar la integración y la composición del órgano de control de magistrados encargado de seleccionar y remover jueces. Sobre este tema, aquí en el Congreso se dio una gran discusión en términos políticos, porque hay algo que te admiten en todas las fuerzas políticas, que tiene que ver con que el Consejo de la Magistratura no estaba funcionando ni antes de que se restituyera esta norma derogada por parte de la Corte Suprema de Justicia, ni tampoco está funcionando ahora. Nadie está conforme con el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, de ahí que desde Juntos por el Cambio hicieron propuestas para que se modificara. Hay distintas propuestas que se presentaron, algunas tenían que ver justamente con los planteos que venían haciendo desde la Corte Suprema de Justicia. Otros diputados de Juntos por el Cambio habían planteado directamente modificar totalmente la composición del Consejo de la Magistratura. Desde el oficialismo también se presentaron iniciativas en ese sentido para modificar la ley, pero
frente a toda esa discusión que se estaba dando a nivel político y a que no se pudo aprobar una ley en los plazos que había dispuesto la Corte Suprema de Justicia, directamente el máximo tribunal decidió derogar la norma y restituir la anterior. Los imputados aquí, bueno, son Rosati, Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Sobre este tema, Gaby, corregime si me equivoco, pero también habían chats entre Silvio Robles y D'Alessandro que daban cuenta, ¿no?, de una influencia, como que el representante de la Corte Suprema le daba letra a el representante del oficialismo, digamos, de Juntos por el Cambio, para argumentar y después poder sustentar un fallo a medida, ¿no? Sí, ahí lo que remarcaron, sobre todo desde el lado de Juntos por el Cambio, es no podemos dar la discusión a través de esos chats, porque son chats que fueron obtenidos de manera ilegal, y ahí incluso estaba la discusión que se dio desde el propio Marcelo D'Alessandro, que por momentos decía que esos chats no eran reales, que se habían inventado, después dijo que habían sido adulterados, y bueno, lo que sí te plantean desde Juntos por el Cambio es, bueno, vamos a hacer este análisis del contenido de unos chats que no sabemos si son verídicos, y aún si son verídicos fueron obtenidos de manera ilegal, o sea, hay que entonces discutir eso antes. Desde el oficialismo dicen, bueno, pero esos chats se filtraron, esa información está, son reales, y cuesta un poco más basar todo lo que tiene que ver con la discusión sobre este tema a partir de esos chats, pero lo tienen como elemento a la vista en el frente de todos. Después, otro de los temas que tenemos tiene que ver con la causa de la coparticipación, donde, bueno, aquí también decíamos antes, aparecen en estos supuestos chats entre D'Alessandro y Robles, aparece como una negociación por el tema de la coparticipación. Se investigan las supuestas irregularidades del fallo de la Corte Suprema que dispuso en diciembre del 2022 para que el gobierno nacional le pague a la ciudad de Buenos Aires el 2,95%, que lo que hizo en ese momento la Corte Suprema de Justicia es establecer un número intermedio entre el que había dispuesto en su momento Mauricio Macri y el que venía planteando el gobierno de Alberto Fernández, que debía ser en términos porcentuales. 95% de la masa de impuestos de coparticipables, en el marco, como decíamos, de la disputa entre ambas administraciones por el porcentaje correcto. Ahí lo que dicen desde el oficialismo es lo que hizo la Corte Suprema de Justicia es terminar de favorecer a la ciudad de Buenos Aires en esta discusión que se dio en plena pandemia. Y este es el caso, la causal, donde están todos imputados. Están todos imputados. En las otras hay diferentes jueces con cargos diferenciales por las responsabilidades que tenían en cada una de las funciones, pero esta, la de coparticipación, están todos imputados. Este fue un fallo cautelar que no resolvió la cuestión de fondo. No se resolvió. Y tuvieron tiempo para poder resolverlo, porque esto es un tema que empezó en el 2020, pero bueno. Sí, no se resolvió la cuestión de fondo, y como decía Amanda, es en el caso en el que están incluidos todos. Ricardo Lorenzetti, que hasta ahora, de los que veníamos contando, venía zafando y no estaba incluido en los demás temas. Después no sé si hay alguna, una más que tiene que ver con la causa de la obra social del Poder Judicial, que como decíamos fue un tema en el que se discutió mucho, pasaron muchísimos testigos. Fue el más largo, me parece. Fue el más largo, me da la sensación. Habría que ver 6 audiencias creo que tuvo. Pero sí, fue el más largo. Ahí tuvo mayor intervención también la coalición cívica, que tenía pedido de juicio por pedido de juicio contra Lorenzetti por este tema, aunque también estuvo en el ojo de la tormenta Maqueda. Sí, para el oficialismo puso más el ojo en Maqueda que en Lorenzetti, como decían, la coalición cívica puntualmente apuntaba más a Ricardo Lorenzetti. Decíamos que, bueno, al juez Maqueda se le formularon 14 cargos por este tema. Y entre ellos tienen que ver con el incumplimiento del deber de fiscalización de la obra social, por haber abdicado a su función de control sobre los aspectos patrimoniales, contables y financieros, con grave perjuicio
en el normal y eficiente presentación del servicio de salud, convalidar una conformación antijurídica de la estructura organizativa de la obra social y haber mantenido durante todo el periodo sistemas informáticos, ya sea contables, de stock de medicamentos, de gestión, etcétera, obsoletos, vulnerables, sin integración y con alto riesgo de pérdida de información por falta de un respaldo adecuado. Se habló mucho sobre en qué condiciones estaban las computadoras, se habló de inundaciones en las oficinas. La falta de, llamó mucho la atención, no recuerdo el nombre, de una de las testigos que se presentó en la Comisión de Juicio Político, que cuando le preguntaban cuál era su cargo en la obra social, decía cuál era su cargo, pero que no había ningún nombramiento, que eso no estaba escrito en ningún papel, que no estaba esa designación. Bueno, era una de las tantas cosas que ya por momentos llamaba la atención, porque obviamente uno imagina que en un poder como ese del Poder Judicial, y nada más ni nada menos que en lo que es la Corte Suprema de Justicia, eso bueno, funciona bien o debería como estar se resuelto espera. de otra manera, ¿no? Sí. Fue muy sorprendente, desagradablemente, ¿no? Sorprendente porque también hubo varios testigos que dieron cuenta de los efectos negativos de esa mala administración en el fallecimiento de sus familiares, ¿no? No fue simplemente que no te pudiste sacar una muela, cuestiones muy graves que arrastran muchos años y que venían siendo también investigadas de algún modo porque acercaron información de una auditoría interna. El tema es que los jueces de la Corte, al enterarse de esas cosas, no cambiaron la metodología. De hecho, hasta en el proceso del juicio político se dio a conocer una información de que el propio Maqueda renunciaba en ese contexto a seguir administrando, entre comillas, porque nunca había sido designado las tareas de control que tiene la Corte Suprema, y por eso apuntan a Lorenzetti, que era presidente de la Corte Suprema, donde muchas de estas irregularidades se fueron dando, también en la presidencia de Rosengren y de Rosati, no es que cambió, digamos, ¿no? Yo recuerdo puntualmente un testimonio desgarrador de una jueza de San Martín, si no me equivoco, Forns, creo que la es el jueza apellido. Forns, sí, que murió su marido que perdió en la pandemia. a su marido y tuvo que mover cielo y tierra. Y llamó incluso a la secretaria Maqueda. Claro, y tocó todas las puertas habidas y por haber. Claro que era un periodo complicado como la pandemia, pero claro, la pandemia puso blanco sobre negro sobre estas graves irregularidades, ¿no? Para poder validar tratamientos, para poder... Recuerden también el testimonio de una trabajadora del Poder Judicial que se estaba haciendo un tratamiento de fertilidad y tuvo que llevar ella el material genético de Buenos Aires a La Plata en una moto porque le negaban sistemáticamente, y el propio Tonón fue que le dijo en la cara que porque iba a tener hijos y biológicamente no lo podía concebir, ¿no? Primero, desconociendo la ley de fertilidad asistida y lo que le asiste a las obras sociales, que es justamente prestar el servicio para poder garantizar el acceso a la práctica. Así que ya llegamos al final casi de juicio político. Los últimos momentos que quedan. Si no me equivoco, fueron 24 reuniones de audiencias por las cuales desfilaron 65 testigos. Se produjo mucha prueba, se tienen que formular los cargos, todavía van a ser cargos provisorios, como dijo Gaby, que se tienen que consolidar después. Es un proceso que todavía, digamos, no está abierto. Pero cierra una etapa. Ya se cerró una etapa y ya atravesamos varios meses. Gran parte del procedimiento ya transcurrió. Exactamente. Vamos a repasar lo que decía la semana pasada la diputada Vanessa Ziley, una de las integrantes de la Comisión de Juicio Político y quien llevó adelante varias de las denuncias. Además, es quien lleva, a Carolina Velar, entonces, que es la presidenta de la Comisión de Juicio Político. Paso a explicar a todos los presentes cómo es el proceso del juicio político, cómo se hizo en el 2003, los antecedentes y lo que dice el reglamento. A los jueces se les da traslado de los cargos y de la prueba, y eso obra en una resolución que fue circulada. Anoche, a las 8 de la noche, circulamos todas las resoluciones donde están los vistos, los considerandos y la parte resolutiva donde dice que se le da traslado de los cargos formulados. Se les da traslado de los cargos, de la prueba y un tercer apartado que es cargo y la valoración de la prueba. Eso es lo que se le da traslado al juez de la Corte. Este informe es un informe que obviamente está a disposición y está en la comisión. Y
y está en la comisión, pero no le damos porque es el informe anexo que va anexo al dictamen de acusación. Entonces yo no deberíamos mandarle hoy este informe porque en realidad antes de terminar el informe y que el informe quede versión final y no preliminar como hemos aclarado, tenemos que tenerle el descargo del juez. Una vez que está el descargo del juez se hace la versión final del informe, que eso no está previsto, no está presente a este momento porque no es la instancia esta de elaborar el informe. ¿Para qué hicimos el informe? Porque es un resumen de la investigación en cada causal, donde dice qué se denunció, una síntesis de las denuncias, cuál fue la hipótesis de investigación que nosotros seguimos, cuáles son los hechos irregulares que se denuncian las irregularidades y luego de analizar la prueba si se constataron o no las irregularidades que podrían configurar el mal desempeño. Eso es lo que tiene el informe que ustedes tienen a disposición. Se entregó antes y se entregó antes de esta instancia para que justamente tengamos tiempo prudencial para poder analizarlo, mejorarlo, corregirlo y por supuesto después tener en cuenta el descargo que formule cada juez en los cargos que le fueron formulados. La voz de la diputada Carolina Aguilar, protagonista indiscutida de este proceso de debate sobre juicio político. Pero vamos a cambiar de tema. En los últimos minutos que nos quedan de aquí al cierre del programa queremos repasar algunas efemérides importantes, algunas leyes importantes que se han aprobado en los últimos años, en estos 40 años de democracia. Es un proceso de memoria que está haciendo la Cámara de Diputados. Ustedes pueden encontrar todo este material en la página de Facebook que tiene la Cámara de Diputados y también en el canal de YouTube. Son pequeños formatos que ayudan a reconocer 40 leyes que cambiaron la historia en estos 40 años. Y queremos repasar una ley muy importante, la Ley de Identidad de Género, la 26.743, que se aprobó en el año 2012 y vino a reparar algo de los procesos democráticos, ¿no? Justamente en la Argentina, que es la identidad autopercibida de las personas que no se reconocen dentro del binarismo varón-mujer y que tienen y vienen desarrollando una identidad diferente a la genitalidad que se constituyó en su proceso de nacimiento. La Ley de Identidad de Género fue un proceso de lucha muy grande que se desarrolló por organizaciones de travestis, trans, bisexuales, transexuales, como venimos comentando, además del resto de la comunidad LGBT, que también aportó en este cabildeo. Llevó mucho tiempo, fue una ley posterior a la ley del matrimonio igualitario y tuvo un impacto muy positivo. Más de 9.000 personas fueron cambiando su documento en los primeros años. Muchas de ellas también accedieron en ese sentido ahora con sus cambios registral a los derechos, por ejemplo, a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a la jubilación, incluso que muy pocas personas travestis y trans por ahora han llegado a la edad de jubilación y menos aún los años de 30, el tiempo de 30 años de aporte. Pero sí queremos repasar en estas placas el impacto positivo que ha tenido esta ley, la Ley de Identidad de Género, que en 40 años de democracia también lo recordamos de esta manera. «26.743. Identidad de Género, 2012. El 9 de mayo de 2012, el Senado aprobó la ley que reconoce el derecho a la identidad de género de todas las personas. La identidad de género es la percepción de sí misma que tiene una persona más allá de si, al nacer, fue inscripta como hombre o como mujer. Esta ley autoriza a modificar datos personales como el nombre y género en el registro civil. Además, permite a las personas acceder a tratamientos hormonales e intervenciones quirúrgicas para adecuar su cuerpo a la identidad con la que eligen vivir. Esta ley pionera puso a la Argentina a la vanguardia mundial en los derechos humanos y garantiza a todas las personas el libre desarrollo personal acorde con su identidad de género autopercibida. Sin posibilidades fuertes y reales de que cada ciudadano de nuestra nación tenga correcta y plenamente definida su identidad, menos chances tenemos como país de construir nuestra identidad colectiva. Damos un paso sumamente importante en lo que es la edificación de un basamento mínimo que hace a la igualdad, a la lucha contra la intolerancia y la discriminación.
Creo, presidente, que con este proyecto el Estado argentino da un gran paso en el reconocimiento de la dignidad intrínseca de los propios ciudadanos, y esta es una conquista significativa en el marco de la propia comunidad. La ley de identidad de género. Escuchábamos al senador Naidenov justamente hablando a favor de esta ley que se aprobó una madrugada del año 2012, de julio del año 2012. Hacía mucho frío en la calle y recuerdo que el Senado fue quien terminó de aprobarlo. El mismo día que se aprobaba también la ley de muerte digna. Fueron las dos que se aprobaron en simultáneo en esa sesión. Hubo discursos muy transfóbicos, con mucho odio, ¿no?, hacia las personas trans, pero finalmente se aprobó con amplias mayorías y se convirtió en ley. La vamos a repasar, si les parece, como decíamos, a través de estas placas, para que ustedes sepan de qué se trata. Dale, el artículo 1 plantea que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género, a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de los nombres de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada. Recién poníamos como ejemplo en el corte, mientras se pasaba el video, esto que hasta hace no mucho tiempo. En el 2011 chequeé recién. Bien, 2011, cuando las personas iban a votar, había mesas que eran exclusivamente para hombres, mesas para mujeres, y obviamente esto generaba mucha discriminación, sí, incomodidad, lo que fuere, para las personas que tenían que ir a hacer la cola y no se identificaban con el género que le asignaban al momento de la votación. O sea que en la elección del 2011 no se había aprobado todavía la ley de identidad de género y votaron las personas trans y travestis en las mesas diferenciales y binarias, pero después en la elección del 2013 ya pudieron hacer su cambio registral y no hubo ni diferencia en la cola ni diferencia tampoco en el documento. Y ¿no? salvando las distancias, también hay una discusión similar a otra escala que se da, por ejemplo, en qué pasa con los baños en los bares y restaurantes, si tienen que ser de hombres o mujeres o si tienen que ser baños compartidos. Bueno, la Universidad de La Plata fue la primera institución pública en hacer baños sin identificación de género, ¿no? Claro. Porque reconfiguró cómo es el ordenamiento, como son cubículos donde uno va al baño, una va al baño, puede no tener marca de género necesariamente. Dejar los mengitorios adentro del cubículo es una buena idea, ¿no? Que no haya más mengitorios, como muy vintage, me parece, de otra época. Sí. Bueno, pero parece una pavada, pero para la gente que tiene que elegir un baño u otro es decisivo, así que... No, y la gente que no se identifica, claro, con esos dos géneros binarios. Sí, exacto. Pero bueno, son pequeños, si se quieren, símbolos que van avanzando con el correr de los años. Pero esto de cuando ibas a votar era muy patente. Significativo. Sí. Tenemos más placas para que ustedes conozcan la ley de identidad de género. Artículo 4. Requisitos. Toda persona que solicite la rectificación registral del sexo, el cambio de nombre de pila e imagen deberá observar los siguientes requisitos: acreditar la edad mínima de 18 años de edad, con excepción de lo establecido en el artículo 5 de la presente ley. Presentar ante el Registro Nacional de las Personas una solicitud requiriendo la rectificación registral de la partida de nacimiento y el nuevo documento nacional de identidad correspondiente, considerándose el número original, y expresar el nuevo nombre de pila elegido con el que solicita inscribirse. Perfecto, esos son los puntos fundamentales de esta ley que además garantiza el acceso a la salud para la rectificación corporal también, y tiene que ser parte de las prestaciones del plan médico obligatorio. Fue el último artículo en reglamentarse justamente el del acceso a la salud. No, y lo importante que es, porque estoy pensando que ya estaba la ley de matrimonio igualitario y no es lo mismo si vos al momento de casarte podés casarte con el documento reconociendo la identidad de género que no haciéndolo. Exactamente. Por ejemplo, algo que estaba asociado y que se consiguió antes, como fue la ley de matrimonio igualitario. 2 años antes, exactamente, 2 años antes. ¿Y cómo fue cambiando en este encadenamiento que también traía referencia Débora de la unificación de los padrones? Porque
fueron pequeñas modificaciones estratégicas, sobre todo para darnos igualdad a los varones y las mujeres y reconocer el DNI ya como la herramienta que nos unifica y no la libreta cívica como era antiguamente y la libreta de enrolamiento, porque no existe más el servicio militar obligatorio. Bueno, ahí también se saldaron parte de las instancias de discriminación que se viven en los procesos electorales. Hay otro material que queremos compartir con ustedes, tiene que ver con las historias aquí en la Cámara de Diputados sobre el derecho a la identidad de las personas travestis y trans. Del mismo barro he de salir, del mismo barro he de cantar, con la certeza que este sol no tenga más que... En la previa de lo que eran los debates a la ley de identidad de género en las provincias, porque la militancia fue muy activa en las provincias, hacíamos campañas para juntar firmas como habíamos hecho con la Federación Argentina LGBT para el matrimonio igualitario, pero esta vez lo hacíamos por la ley de identidad de género. Y lo sorprendente era que las personas, sin necesidad de que vayamos a buscarlas, se acercaban para preguntarnos qué tenían que firmar. Recordar, inevitablemente, recuerdo a Diana, ¿no? Como digamos, cómo se sentía, cómo estaba, las cosas que nos planteaba. Un día muy importante para muchas diputadas y diputados que habíamos batallado por esto, porque en mi caso y en el de otras era la última ley que íbamos a votar. El fulgor de todos esos días, de esos encuentros en un bar muy cercano de acá, que ya no existe, se llamaba El Burlesque, junto a Marlene, a Susi y a otras compañeras, mordisqueando lo que iba pasando todos los días y previniendo que quizás iba a ser logrado ese sueño, hizo que llegáramos ese día con muchísima esperanza. Diría que fue más natural y fácil que la del matrimonio igualitario porque fue un debate que ya habíamos dado. El derecho a las personas a ser felices, a ser ciudadanos plenos, y por supuesto que fue un momento de mucha algarabía y de mucha alegría de todos los que estábamos ahí, pero sin quizás entender las consecuencias que tendría después en la sociedad. Y yo estaba en la plaza, ¿no? Cuando Diana nos dijo, bueno, quién sube conmigo al recinto, y en ese momento teníamos como sentimientos extraños, ¿no? Como decir, estamos acá, estamos allá, y bueno, yo dije, no, yo prefiero quedarme acá y estar con el pueblo, para decirlo de alguna forma, ¿no? De tus pasos ahora son tus huellas las que... Bueno, obteniendo la media sanción de esta Cámara se convierte en ley y pasa al Poder Ejecutivo. Y es la lucha constante la que alumbra segura las nuevas... Diana, cuando llegamos a casa, después del festejo, después de estar, después de toda la emoción y todo eso que sentimos y que estuvimos y que compartimos con nuestros compañeros, cuando llegamos a casa y bueno, nos sentamos a comer en la mesa de nuestro comedor junto con nuestra hermana Joana, Diana lo que nos dijo es exactamente esa misma noche, es que ahora vamos a ir por la ley de cupo laboral travesti trans, ¿no? Incluso yo me sonreí y le dije, vos decís, como no creyéndole, ¿no? Pero bueno, ella tenía esa claridad. Era un anhelo que no pensábamos lograr, pero que gracias a una decisión política, pero sobre todo a la organización de las propias compañeras, se pudo lograr. Lograr no solamente sacar rápidamente el proyecto desde las comisiones, sino además votarlo casi por unanimidad, fue como algo muy, muy fuerte. Y eso no es casual, tiene que ver con las voces que también se expresaron acá, como la de Luana Berkins, la de Diana Zacayán, la de Pía Baudraco, que son tres personas increíbles que ya no están físicamente entre nosotras, que están en otro plano, pero que acompañan todo el tiempo nuestras luchas. Muchas personas que
estaban invisibilizadas y que además en su documento encontraron también sus derechos, el derecho a la educación con su identidad, el derecho a la cultura, el derecho al deporte, el derecho a ser ciudadanos y ciudadanas de primera. Esas cosas tuvieron mucho que ver la ley de identidad de género, pero también la derogación de los códigos contravencionales, el matrimonio igualitario, la ley de educación sexual integral, que sin esas políticas y otras no podríamos estar hablando con esta realidad lo que fue la ley de identidad de género en sus 10 años. Fue un puntapié para pensar en términos de los demás derechos, ¿no? El acceso a los demás derechos. De ese lugar invisible, de ese ostracismo al cual nos habían llevado, nos habían impuesto por esa violencia institucional que fue marco durante muchísimos años en dictadura y en democracia, no vamos a volver nunca más. Decirles que hoy llegó el día de sentir que no me voy a morir y pasar por esta vida como un fantasma. Voy a poder tener el día que me vaya mi nombre y mi apellido en el responso, porque es muy triste acompañar el responso de una compañera y ver que el nombre de la compañera no está. Hoy digo que con tanta represión, con tanta tortura, igualmente volverían a ser trans, porque sí soy trans. Uniendo voces. Diputados Argentina. En ese aplauso, el reconocimiento también de las voces y la presencia de Claudia Pía Badraco y de Diana Zacayán, que hace poquitos días en la Casa de Gobierno, en el Salón de las Mujeres, pusieron sus retratos para sumarse también al Salón de las Mujeres, dando un homenaje a sus vidas y a sus historias que han transformado la vida y las historias de todos nosotros y todas nosotras. Bueno, nos vamos, compañeros. Buen viernes, buen fin de semana. Vos tenés radio mañana, seguís trabajando y domingo también. Y domingo. No tengo todos fin de cubriendo. semana. Muy bien, el lunes acá fresca como una lechuga, entonces. Bueno. También no tengo fin de. Nos vemos estos días. Es lo que hay. Voten bien, Gaby también. Sí, claro. Vamos a votar. Vayan con a votar conciencia. todos con conciencia y con el documento, sobre todo, porque si no, no lo van a poder hacer. Chao, hasta la próxima.